Cuando tenía como 10 años, recuerdo que en época de primavera empezaban a circular por las calles de Mexicali muchas mariposas. Y recuerdo que todos en la colonia nos armábamos de ramas y de un frasco de vidrio para atrapar todas las que pudiéramos. Y posteriormente, pues, presentar nuestro frasco como un trofeo con todas esas mariposas que habíamos atrapado. No sé si a alguien le tocó en su infancia hacer eso, estar correteando mariposas. Bueno, pero yo sí lo hacía y había muchas mariposas, recuerdo aquí en Mexicali. Sin embargo, en la escuela primaria nos enseñaron que las mariposas no nacieron siendo mariposas, porque para llegar a ser una hermosa mariposa tuvieron que pasar por un periodo de transformación donde iniciaron siendo un huevo, después se convirtieron en una oruga o larva, para posteriormente envolverse en un capullo llamado pupa o crisálida, y de ese capullo es que salió una hermosa mariposa para volar por los aires. Sin embargo, también nos enseñaron que este proceso de la transformación de la mariposa se llama metamorfosis, porque es un proceso biológico donde la mariposa se desarrolla desde su nacimiento hasta su madurez por medio de cambios estructurales y fisiológicos, los cuales Dios determinó de forma natural en estos animalitos. Y de igual forma, mis hermanos, en el área espiritual de todo cristiano, Dios también diseñó una metamorfosis para que seamos transformados de muerte a vida, de tinieblas a luz y de condenación a salvación. Solo que este proceso en el Evangelio es llamado santificación, porque es un proceso progresivo, donde día a día todo cristiano debe ir soltando su pecado y abrazando la santidad que Dios demanda en cada uno de sus hijos. Y en relación a esto, el día de hoy, en el capítulo 3 de la segunda carta de Pablo a los Corintios, estaremos tratando el tema de la transformación que hace Dios en todo cristiano para poder ser utilizado en la obra del Evangelio. Pero también para que todo cristiano pueda hacer lo que miramos la semana pasada en el capítulo 2, con aquellos que nos ofenden y que también lastiman nuestro corazón. Y esto es perdonar sus ofensas para volver a abrazarles como hermanos en Cristo. Porque recordemos que en Cristo somos un mismo cuerpo. Y como somos un mismo cuerpo, necesitamos estar unidos y viviendo en amor, porque fue una de las instrucciones de Jesús en Juan capítulo 13, verso 35, donde nos dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos hacia los otros. Sin embargo, mis hermanos, el amor también se demuestra por medio del perdón, como Dios lo hizo con cada uno de nosotros para poder estar en comunión con Él. Porque no podemos decir que estamos en comunión con alguien si estamos peleados, ¿verdad? Por eso necesitamos la transformación de Dios en nuestra vida para buscar siempre la comunión entre hermanos como Jesús lo instruyó en su palabra. Entonces, mis hermanos, con esto en mente, vayamos al texto base para dar lectura a los primeros 6 versículos del capítulo 3 de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3. Dice aquí la palabra de Dios: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo,
expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne y de corazón, y del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El título que le hemos dado a esta enseñanza es: en Cristo hay transformación. En Cristo hay transformación. Oremos. Bendito Dios, venimos nuevamente ante tu presencia, pidiendo que tu Espíritu Santo nos hable a cada uno en lo personal, a nuestro corazón, en relación a lo que el día de hoy vamos a estar analizando en tu palabra, Señor. Que podamos salir con un entendimiento claro de lo que tú nos quieres hablar el día de hoy. No permitas, mi Dios, que salgamos igual como entramos. Que salgamos con esa transformación que hoy estaremos analizando y que tu Espíritu Santo siga formando nuestro corazón, dándole forma, Señor, para que todos los días glorifiquemos a nuestro Señor Jesucristo en todo lo que hagamos. Así que, mi Dios, pongo en tus manos y bajo tu dirección este mensaje y que seamos edificados. En Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. En el primer siglo, los viajeros judíos, siempre que viajaban, llegaban una carta de recomendación para indicarle a los hogares judíos a los que ellos llegaban que podían tener confianza en ellos. Porque la carta de recomendación siempre era como un elemento donde decía: oye, estos hermanos son confiables. Sin embargo, en la sociedad grecorromana, los protectores de la clase alta también les expedían a sus subordinados cartas de recomendación, las cuales tenían mucho más peso que cualquier afirmación que hiciera el mismo enviado. Porque la realidad que era muy fácil decir que alguien venía en representación de un emperador o un centurión. Sin embargo, para comprobarlo, debería presentar una carta de recomendación del que lo había enviado. Y si no la traía, entonces se perdía totalmente la confiabilidad de esa persona. Por eso siempre los que eran enviados salían con cartas de recomendación de aquel que los enviaba. Y esta práctica, mis hermanos, también se hacía en el pueblo de Israel. Por ese motivo, cuando Pablo se propuso perseguir a la iglesia de Jesucristo, lo primero que hizo fue ir a pedir cartas de recomendación al sumo sacerdote, como lo menciona Lucas en el en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, en los primeros 2 versículos, donde dice: Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Entonces es claro que Pablo, para poder ir a las sinagogas de Damasco contra los discípulos de Jesús, lo primero que hizo es solicitar cartas de recomendación del sumo sacerdote para ir bajo su autoridad o bajo su recomendación. Sin embargo, mis hermanos, por otro lado, en la iglesia del primer siglo también vemos esta práctica de traer cartas de recomendación, como por ejemplo, regresando o mencionando también el libro de los Hechos, el médico Lucas en el capítulo 18, cuando habla de Apolos. Dice que este era un natural de Alejandrina, era un varón elocuente y era poderoso en las escrituras. Sin embargo, cuando Apolos quiso ir a Acaya, la escritura dice en Hechos 18:27,
los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Lo cual quiere decir que Apolos, cuando fue a Acaya, se presentó con una carta de recomendación de los hermanos de Éfeso para que lo recibieran bajo su recomendación. Y en este mismo sentido, cuando Pablo toca el tema de la ofrenda o el donativo para los santos en Jerusalén, les dice a los corintios en 1 Corintios capítulo 16, verso 3, y cuando haya llegado a quienes hubiese designado por carta, a estos enviaré para que lleven nuestro donativo a Jerusalén. Entonces es claro que por medio de las cartas de recomendación siempre se enviaba a los enviados, ¿verdad? Como un aval. Y eso, aún en nuestros días es algo que es importante porque en ciertos trámites también nos piden una carta de recomendación, ¿verdad? Recuerdo que años atrás, en una ocasión se presentó en la iglesia una joven que venía de una iglesia de Ensenada con la intención de pasar sus vacaciones aquí en Mexicali. Y como quería congregarse con nosotros en ese periodo de vacaciones, me presentó una carta de su pastor donde la recomendaba como una cristiana comprometida con la obra del evangelio, lo cual se me hizo muy bien. Porque en ocasiones llegan a la iglesia personas que dicen que vienen de una iglesia, pero no te dicen cómo vienen de esa iglesia. Por eso son importantes las cartas de recomendación aún dentro del evangelio. Y bajo este contexto es que Pablo inicia el capítulo 3, solo que lo hace haciendo una pregunta en el versículo 1, donde dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Es como si Pablo les estuviera diciendo a los corintios: necesito presentarme delante de ustedes con una carta de recomendación como si no me conocieran. Es claro que esto era algo ilógico, porque para los corintios Pablo era alguien muy conocido, derivado a que estuvo con ellos por 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios, como se registra en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, en el verso 11, donde dice: y se detuvo allí, es decir, Pablo, 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Entonces es claro que Pablo no necesitaba una carta de recomendación para que los corintios lo reconocieran como una autoridad apostólica. Porque Pablo les llevó el evangelio para que entraran en este proceso de transformación a través del evangelio. Sin embargo, una palabra que resalta aquí en este primer versículo es cuando Pablo les dice: recomendarnos a nosotros mismos, lo cual en griego también se refiere a un elogio, pero de una forma personal, como cuando queremos exaltar un logro a través de algo que hicimos. Y por medio de ese logro, ahora queremos nosotros recomendarnos. Por ejemplo, se me viene a la mente ahorita que mis hermanos quieren hacer una cochera y venga alguien: miren, yo puedo hacer una cochera con esta, miren aquella cochera que yo hice, ¿no? Entonces, por los logros que hizo, como que se quiere recomendar, ¿verdad? Sin embargo, mis hermanos, Pablo era algo que no hacía. Y de hecho, se los expresa un poco más adelante en 2 Corintios capítulo 5, verso 12, donde les dice: no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Lo cual también nos enseña que había personas en Corinto que se gloriaban, pero en apariencias. Y cuando hablamos de apariencias, entendemos
que es en relación a algo que no es legítimo. Como cuando nos reímos, pero estamos enojados. Aparentemente estamos contentos, ¿verdad? Pero por dentro estamos enojadísimos. Eso es actuar en apariencia. Y así estaban algunos hombres en Corintio, los cuales eran falsos maestros. Por eso Pablo les dice, se glorían en apariencias y no en el corazón. Y estos son los hombres a los que Pablo se refiere en el versículo 1 del texto base cuando dice, o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros. Y aquí los algunos son esas personas que se gloriaban en apariencias y no de corazón, porque a final de cuentas los estaban engañando. De hecho, por eso Pablo también les dice a los corintios en 2 Corintios 10:2, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, ¿no son juiciosos? Ahora, sí hay algo que debemos tener siempre bien presente en esta segunda carta de Pablo a los Corintios, es que había falsos maestros dentro de la iglesia. Por eso Pablo una y otra vez va a estar hablando de ellos, porque estaban engañando a los corintios, incluso al punto de que ellos mismos los recomendaban o los recomendaran, como dice al final del versículo 1 del texto base, donde dice, y de recomendación de vosotros. Eran engañados por ellos. Sin embargo, hablando de las cartas de recomendación con las que Pablo se dirigía a los corintios, era ellos mismos. Por eso dice en el versículo 2 del texto base, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Aquí entramos a la primer evidencia de la transformación que hace Dios en la vida de un cristiano. Porque por medio de Cristo ahora podemos ser una carta, no en apariencias, sino a través de un corazón transformado para ser leídas y conocidas por todos los hombres, como Pablo aquí les dice a los corintios. Porque los corintios, antes de ser convertidos o transformados, ellos vivían una vida llena de idolatría y de inmoralidad. Y ahora, por medio de esta transformación, ellos ahora empezaban a buscar la santidad que Dios demanda en cada uno de sus hijos. Sin embargo, por medio de esta transformación que Dios hizo en los corintios, ahora ellos eran la recomendación de Pablo o el sello de su apostolado, como también ya lo había mencionado en su primer carta, en 1 Corintios 9:2, donde les dice, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Entonces es claro que Pablo no necesitaba una carta de recomendación ante los corintios, porque ellos mismos eran esa carta de recomendación, la cual podía ser leída y también conocida por todos los hombres. Lo cual indica que había una evidencia de la transformación de Dios en sus vidas. Como Pablo continúa diciendo en el versículo 3 del texto base, donde dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, no escrita no en tinta, sino con el Espíritu de Dios, vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ahora, si ustedes observan, Pablo aquí en este versículo 3 está incluyendo un elemento clave en la obra del Evangelio, y esto es la intervención del Espíritu Santo en la vida de cada cristiano, como Dios lo había prometido por medio de sus profetas. Un ejemplo de esto lo vemos en Ezequiel,
capítulo 36, versos 25 al 27, donde nos dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Ahora, mis hermanos, si Dios no hubiera hecho este cambio en nuestra vida, es decir, poner a su Espíritu Santo dentro de nosotros, difícilmente podríamos ser obedientes a los mandamientos de Dios, porque seguiríamos dominados por nuestro corazón engañoso, el cual siempre quiere satisfacer sus deseos carnales, como lo es la avaricia, porque siempre quiere tener más y más, o la idolatría, sea al trabajo, a las posesiones, incluso a la familia, cuando ponen a la familia por encima de Cristo. Todas estas son tendencias de nuestro corazón engañoso, y la única forma de poder tener un cambio de transformación en nuestro corazón es por medio del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo hace mínimo 3 cosas en nuestra vida, como lo menciona Juan en el capítulo 16, verso 8, donde la primera cosa que hace es convencernos de pecado. Porque el Espíritu Santo permite que ahora podamos ver toda la maldad en la que nos encontramos a la luz de la Escritura. En segundo lugar, nos convence de justicia. Y esto es porque permite que podamos ver lo bueno y lo recto que es Dios, que antes nosotros no mirábamos. Y en tercer lugar, lo que hace el Espíritu Santo es que nos convence de juicio, porque ahora nos hace ver que toda la humanidad sin Cristo está bajo el juicio de Dios, donde habrá un castigo eterno por haber rechazado la obra de Cristo en la cruz, porque fue ahí donde Cristo dio el pago de todos nuestros pecados. Y esto, mis hermanos, que nos muestra el Espíritu Santo, es parte de la obra que hace en la vida de cada cristiano, porque nos hace ver lo que antes no mirábamos, pero también nos ayuda a vivir conforme a la voluntad de Dios. Sin embargo, es claro que esta obra Dios ya la había determinado hacer desde el antiguo pacto, como también dice la Escritura, o como ya lo leímos en Ezequiel 36, 26, cuando él dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y los guardéis y los pongáis por obra. Entonces es claro que bajo la dirección del Espíritu Santo, ahora podemos ser transformados desde nuestro ser interior para poder vivir conforme a la voluntad de Dios y no a la nuestra. Por eso Pablo le dice a los corintios: sois cartas de Cristo expedida, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ahora, cuando Pablo dice no en tablas de piedra, es una referencia a las tablas de la ley, donde el pueblo de Israel recibió los escritos o por escrito los mandamientos de Dios, como dice la Escritura en Éxodo 24, 12, donde nos dice: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Por lo cual, por medio de las tablas de la ley, el pueblo de Israel recibió los mandamientos de Dios. Sin embargo, todos estos mandamientos fueron dados de una forma externa, porque no estaban escritas en su corazón, como ahora lo es en el caso de la iglesia de Jesucristo. Porque ahora, por medio del Espíritu Santo,
todo cristiano tiene los mandamientos de Dios escritos en su corazón para obedecerlos. Leemos la palabra y los vemos tan claro y sabemos que debemos de obedecerlo. Y por lo tanto, mis hermanos, ahora nosotros como cristianos debemos ser una carta abierta para que los que estén a nuestro alrededor vean a Cristo a través de nuestra forma de vivir. Porque lo que hacemos en el día a día dará evidencia de esa transformación o de esas cartas que ahora somos en Cristo. Por eso Martín Lutero dijo, cada cristiano debe convertirse en Cristo para su prójimo. Todo cristiano debe convertirse en Cristo para su prójimo. Ahora, mis hermanos, no en el sentido de morir en la cruz para expiar los pecados, porque eso ya lo hizo Cristo en la cruz. Aquí más bien es en el sentido de que Cristo sea visible para todos los que nos rodean. Porque Cristo para ellos sigue siendo invisible. Para ellos, la tumba y la cruz no son algo relevante, y mucho menos el hecho de que Jesús ascendió a la diestra del Padre y está en gloria. Sin embargo, mis hermanos, los que están a nuestro alrededor sí pueden ver es a nosotros, la iglesia de Jesucristo, quien ahora somos sus representantes en la tierra. Sin embargo, la pregunta aquí es, ¿realmente nos miran como una carta de Cristo, la cual todos pueden leer? ¿O somos como esas cartas que nadie puede leer porque se encuentran dentro de un sobre sellado? ¿Con qué tipo de carta, mis hermanos, nos identificamos en estos momentos? ¿Con una carta abierta que testifica de Cristo o con una carta sellada la cual nadie puede leer? ¿Con qué tipo de carta nos identificamos el día de hoy? Ahora, Pablo, mis hermanos, en los versículos 4 al 6 del texto base, nos presenta otra área donde también un cristiano debe manifestar la obra transformadora de Dios. Porque también nos hace ministros competentes de un nuevo pacto. Como lo especifica claramente el versículo 6 del texto base, donde dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ahora, para poder entender este segundo punto de la transformación de la vida de Dios en un cristiano, necesitamos considerar el contexto, es decir, los versículos 4 y 5. Porque en el versículo 4, Pablo nos habla de la confianza que un cristiano debe tener en el Evangelio, cuando dice, 2 Corintios 3:4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Ahora, cuando se habla de la palabra confianza, esta siempre va a ser una referencia a la seguridad que tenemos de algo, como por ejemplo, cuando nosotros como cristianos estamos pasando por una situación difícil, sea en el hogar, en el trabajo o de salud, nosotros como cristianos siempre nos presentamos delante de Dios en oración para presentarle o entregarle esa situación difícil que se nos ha presentado. Sin embargo, lo hacemos teniendo la confianza de que Dios va a escuchar nuestra oración por medio de Cristo. Y de esa forma darnos el oportuno socorro, como dice la Escritura en Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16, donde nos dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta es la confianza que nosotros como cristianos tenemos en Cristo o en el Evangelio. Por eso es que vamos y le presentamos a Dios cualquier situación que se nos presente, porque creemos lo que dice la palabra de Dios y tenemos esa confianza de que el Señor nos va a dar el oportuno socorro. Sin embargo, mis hermanos, otra área donde también podemos hablar de seguridad o de confianza es en relación a la obra que Dios comenzó a hacer en cada uno de nosotros, como dice la Escritura en Filipenses 1:6, donde nos dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, aquí la palabra persuadido significa estar convencido y la palabra perfeccionará significa completar. Y por lo tanto, debemos estar convencidos y seguros de que Dios va a completar o terminar la obra que inició en cada uno de nosotros. Y esta es la confianza que todo cristiano debe de tener. Porque es una obra, mis hermanos, que Dios inició y la va a terminar o completar hasta el día de Jesucristo. Es decir, cuando Jesús regrese por nosotros, los que pertenecemos a su iglesia. Ahora, en este mismo sentido, hablando de la obra de Dios, Pablo le dice a los Efesios en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y un poco más adelante les dice en los versículos 4 al 7, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces es claro que la obra de Dios en la vida de cada cristiano es por medio de Cristo. Por eso Pablo dice en el texto base, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Lo cual quiere decir que si una persona quita a Cristo de la obra salvadora de Dios, a partir de ese momento irá por un camino totalmente contrario al evangelio, como es el caso de algunos israelitas en nuestros días. Porque a partir del momento que hicieron un lado a Jesús, a partir de ese momento quedaron fuera del plan de salvación. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 9, versos 30 al 32, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Y todos sabemos que la piedra de tropiezo era Cristo, por eso quedaron fuera al rechazar a Jesús. Sin embargo, lo mismo es con los musulmanes y con todas las religiones del mundo donde Cristo no es el centro de su fe, porque la salvación del castigo eterno es únicamente por medio de Cristo y no hay otro camino. Por eso Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús. Entonces es claro que solo a través de Jesucristo se encuentra el camino al Padre y de igual forma el camino a la salvación. Por eso la Escritura también dice en Juan capítulo 3, versos 16 al 18, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado,
Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto nos enseña que si una persona cree en Jesús, no es condenado. Pero si no cree, ya ha sido condenado y por lo tanto el castigo eterno será inevitable. Ahora, retomando el texto base, Pablo en el versículo 5 nos presenta otro elemento que también es clave en nuestra transformación, y esto es que nuestra competencia ahora proviene de Dios, como se menciona en el versículo 5. Nos dice 2 Corintios 3:5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Aquí la palabra clave es competentes, porque esto se refiere a la capacidad que recibe una persona para hacer algo. Sin embargo, Pablo dice que esta capacidad no es de nosotros, sino de Dios, porque de Dios proviene. Y con esta capacidad que proviene de Dios es que vamos a poder hacer cosas que antes no podíamos hacer. Como por ejemplo, en la Escritura tenemos el ejemplo de Moisés, cuando Dios le pide que fuera a hablar con Faraón. Sin embargo, ¿qué es lo que le contesta a Moisés? Les vamos a poner en la pantalla la Escritura de Éxodo 4, versos 10. Éxodo 4:10 dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en habla y torpe en lengua. Aquí Moisés está expresando su incapacidad para hablar. Sin embargo, veamos que él le contesta a Dios en los versículos 11 y 12. Le damos en la siguiente, mi hermano. Dice aquí, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Lo cual quiere decir que Dios iba a capacitar a Moisés para que hiciera esta obra. Por eso es que le dice, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Ahora, lo mismo pasó en el primer siglo con los discípulos. Por eso Jesús les dice en Mateo capítulo 10, versos 19 y 20, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Esto nos enseña que Dios siempre está con nosotros en nuestras incapacidades, pero lo hace con la finalidad de capacitarnos. Por eso Pablo dice al final del versículo 5, nuestra competencia proviene de Dios. Y con este contexto y la confianza que tenemos, Pablo dice en el versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ahora, lo primero que Pablo le dice aquí a los corintios, y por extensión a nosotros, es que Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ahora, cuando Pablo utiliza la palabra ministros, esto se refiere a un sirviente, porque la palabra ministro en griego aquí es diáconos, y esto se refiere a una persona que sirve a otra. Y eso es lo que ahora somos en Cristo, porque ahora servimos a Dios siendo competentes en el nuevo pacto. Y aquí es donde entra nuestra segunda transformación o nuestro segundo punto de la transformación que Dios hace en la vida de un cristiano, porque ahora nos hace ser servidores en la obra de Cristo o en el nuevo pacto, como dice el texto base. Sin embargo, mis hermanos, esto era algo que Dios había determinado hacer desde el tiempo del profeta Jeremías. Les ponemos en la pantalla la escritura.
Dice aquí el Señor por medio de Jeremías: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Y aún fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré para ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Si observan, mis hermanos, aquí Dios está estableciendo el motivo por el cual haría este nuevo pacto con la casa de Israel. Y esto es porque ellos invalidaron su pacto. Es decir, fallaron al acuerdo que habían hecho con Dios, como lo menciona la Escritura en Éxodo capítulo 24, verso 7, donde dice: y tomó el libro del pacto, es decir, Moisés lo toma, y lo leyó a oídos del pueblo, y el pueblo dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Este fue el compromiso que el pueblo de Israel hizo con Dios cuando se le leyó el libro del pacto. Sin embargo, en tiempos del profeta Jeremías, los israelitas vivían totalmente apartados de los mandamientos de Dios que él había establecido en su primer pacto o testamento. Por eso Dios determinó hacer un nuevo pacto. Solo que para lograrlo, dice la Escritura, en el versículo 33 que tenemos aquí en la pantalla, dice: daré mi ley en su mente y les escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Por lo cual Dios tuvo que hacer primeramente una obra dentro de nuestro ser interior para que ahora pudiéramos ser aptos en el servicio del nuevo pacto, el cual Dios estableció que haría por medio de Cristo al derramar su sangre en la cruz. Por eso cuando Jesús estableció la ordenanza de la cena del Señor, dijo en Mateo capítulo 26, en los versículos 27 al 29, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberéis más de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Por lo tanto, mis hermanos, al momento de Jesús morir en la cruz y derramar su sangre por los pecados, a partir de ese momento se dio inicio al nuevo pacto que había sido mencionado por el profeta Jeremías. Y bajo este nuevo pacto es donde nosotros como cristianos somos servidores competentes. Solo que ahora lo hacemos por medio del Espíritu y no por la letra, porque la letra mata, como dice Pablo casi al final del versículo 6 del texto base. Ahora, cuando Pablo dice, porque la letra mata, esto puede ser una referencia a la ley, porque bajo la ley los hombres eran malditos o vivían bajo maldición. Como dice la Escritura en Deuteronomio 27, 26, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Lo cual quiere decir que bajo la ley el pueblo estaba maldito. Por ese motivo, cuando los Gálatas quisieron regresarse a la ley, Pablo les dice en Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y como nadie podía cumplir al 100% las cosas escritas en el libro de la ley, todos vivían bajo maldición y por lo tanto en muerte espiritual. Sin embargo, en el nuevo pacto por medio de Jesucristo, ahora nosotros como cristianos ya no vivimos bajo maldición y muerte, sino en salvación y vida por medio del Espíritu Santo, porque nos da nueva vida. Porque el Espíritu, como dice al final del versículo 6 del texto base, vivifica, es decir, nos da vida de nuevo.
Porque recordemos que antes de ser cristianos, todos, absolutamente todos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero hoy, por medio de Cristo y la obra del Espíritu Santo desde nuestro ser interior, es que somos nuevas criaturas para poder ser ministros o servidores competentes en el nuevo pacto que Dios ya había establecido, anunciado por medio del profeta Jeremías. Entonces, en relación a este segundo punto de la transformación que Dios hace en la vida de un cristiano, mis hermanos, podemos afirmar que somos aptos para poder ser servidores o embajadores del nuevo pacto, como también la Escritura lo menciona en 2 Corintios 5:20, donde nos dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esta es parte, mis hermanos, de nuestra responsabilidad como cristianos en el nuevo pacto, porque ahora somos la voz de Dios para llevar a los perdidos el mensaje de reconciliación. Sin embargo, la pregunta es, ¿estamos dando evidencia de esta transformación en el nuevo pacto? Los que nos rodean miran en nosotros a un servidor de Cristo que predica su palabra. ¿O solo miran a una persona que asiste a una iglesia de forma religiosa, pero nunca lo escuchan hablar del Evangelio? Nunca olvidemos, mis hermanos, que Dios hizo una obra en cada uno de nosotros para que ahora seamos sus servidores competentes dentro del nuevo pacto, el cual Dios ahora estableció por medio de Jesucristo. Así que los invito a que por ningún motivo nos quedemos callados, porque todos tenemos un familiar o un amigo que necesitan urgentemente del Evangelio. Porque si su condición no cambia y siguen viviendo sin Cristo, cuando partan de este mundo, su destino eterno será el infierno, donde el fuego nunca se apagará, como Jesús lo mencionó en los Evangelios. Así que, mis hermanos, seamos esas voces de Dios para traer reconciliación entre Dios y los pecadores, y de esa forma su destino eterno cambie a nueva vida, lleno de esperanza y salvación por medio de Jesucristo, como hoy nos encontramos nosotros. Amén, mis hermanos. Bueno, pues oremos. Oh, mi Dios, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra que ha hablado. Estoy seguro que tu palabra ha hablado en nuestro corazón en relación a estos dos puntos que vimos, Señor. Primeramente, el que somos transformados para ser una carta en Cristo que pueda ser leída por todos. Ayúdanos, Señor, a que seamos realmente esa carta, que demos evidencia de esa transformación, que no nos quedemos callados por ningún momento, Señor, que las personas puedan ver a Cristo en nosotros como si estuvieran leyendo una carta. Ayúdanos, Señor, a que demos testimonio en el día a día por todas las cosas que hacemos, por lo que miramos, por lo que escuchamos, que te glorifiquemos siempre, Señor. Y también te pido, Señor, que nos ayudes a entender que nos has hecho servidores competentes en este nuevo pacto, Señor, donde Jesús derramó su sangre y ahora, mi Dios, nosotros somos esos servidores. Ayúdanos, Señor, también a entenderlo, porque no se trata solamente de venir a la iglesia de una forma religiosa, porque tú nos metiste en un cuerpo vivo que necesita acción, que necesita movimiento. Y tú nos has dado la capacidad, Señor. De hecho, nos has dado un don espiritual para que operemos en este nuevo pacto. Ayúdanos, Señor, a que seamos conscientes de estos cambios y demos evidencia de ellos para que te glorifiquemos siempre. Así que nos ponemos en tus manos, Señor. Te damos gracias por tu palabra. En Cristo Jesús lo hacemos. Amén y amén.